¿Estamos? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Rosendo Martín Gabanago. Voy a ser el presentador de este taller. Soy abogado y escribano, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, asesor en Derecho Informático, investigador independiente, diplomado en criptoeconomía en la Universidad Nacional de Cuyo, y actualmente estoy cursando la especialización y certificación en compliance en la Universidad Austral. En la actualidad, a través de los activos financieros, hemos encontrado un nuevo método para generar ingresos extra o incluso vivir. Existen varios tipos de mercados donde podemos operar con estos activos. Y cada uno conlleva ciertos niveles de riesgo y complejidad. El tema del que vamos a tratar hoy es un tema naciente en Argentina, que cada vez tiene más implicancias a nivel regulatorio, el cual se ha puesto muy de moda en los últimos años gracias a la tecnología. Hoy vamos a ver la actividad del trading, sus aspectos prácticos, normativos e impositivos. Es por eso que hoy hemos reunido a un excelente panel de expositores, siendo uno de ellos el doctor Javier Matías Gobi, que lo tengo aquí a mi lado, abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Financiero en la Universidad del Este, profesor adjunto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad Católica de La Plata, docente de posgrado y disertante de jornadas tributarias, especialista en Derecho Tributario en la Procuración del Tesoro de la Nación y cursó la especialización de Políticas Públicas en la Universidad Católica de La Plata. Y fue asesor de gabinete en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación en los años 2019 y 2022. Además, contamos con la presencia del doctor Darío Giorgio, por streaming, contador público recibido con grandes honores en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Tributario, en la misma casa de estudios, y es gerente de impuestos en la empresa DGH Sociedad Anónima. También contamos con la presencia del señor Matías Leandro Maderna, el del medio, creador de contenidos sobre finanzas, experto en trading, en mercados forex, criptoactivos, acciones, bonos y derivados financieros. Actualmente trabaja para Bitget, Moon XBT, BD Swiss, Markets.com y colabora con otras empresas del grupo. La moderación está a cargo del doctor Luciano Reynoso, abogado y escribano recibido en la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Comercial y Negocios y especialista en Derecho Societario por la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Derecho del Consumidor en la Universidad Católica de La Plata, docente en la Universidad Nacional de La Plata y Universidad Católica de La Plata, y es secretario del Instituto de Derecho del Consumidor en el Colegio de Abogados de esta ciudad. Para concluir con esta presentación, la coordinación de este taller está a cargo de la doctora Vanessa Elena Tempoletti, aquí a mi lado, abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata y directora del área de ejercicio profesional del Colegio de la Ciudad de La Plata. Bueno, Vane, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Con semejantes currículum, lo único que voy a hacer yo acá es darles la bienvenida en nombre del Colegio de la Abogacía de La Plata a participar, agradecerles de antemano a los expositores, tanto a los que tenemos acá presentes como al expositor que está en streaming. Yo estoy a cargo, somos un equipo, estamos a cargo del área de ejercicio profesional, que es un área que se abrió nuevo en el colegio a partir de esta nueva gestión de la doctora Rosario Sánchez como presidente del Colegio de la Abogacía, y tenemos como función crear talleres. Hoy vengo a aprender porque soy completamente neófita en la materia, así que mi idea es ser un expositor más y venir a aprender exactamente igual que ustedes, todo esto que tenga que ver con el trading, estas nuevas formas contractuales que los abogados tenemos la idea de asociar y de tratar de captar y de ver con qué figura o con qué naturaleza jurídica podemos asociar las cuestiones, estas nuevas que se van generando en el intercambio de los criptoactivos. Así que mi función es como la de cualquiera de ustedes o los que están siguiéndonos a través de las presentaciones online, a través del canal online. Así que no tengo mucho más que darle la bienvenida y la gracia a los expositores por participar y vengo a aprender con ustedes. Bueno, les comento un poco a los presentes, tanto por streaming y presenciales. Tenemos un orden asignado hoy de exposición. Primero va a estar hablando Matías de los aspectos técnicos, y luego con Javier y con Miguel, que está online, vamos a hablar de la regulación que tenemos de las cuestiones tributarias.
Si les parece, los que están asistiendo online van a poder ir dejando preguntas en el chat. Lo mismo que los que estén aquí presentes, vamos a abrir un espacio de preguntas al finalizar. La idea sería tener las 3 exposiciones seguidas, salvo que sea algo puntual que ustedes quieran comentar del momento, pero si no vamos a dar espacio para el debate al finalizar. Bien. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar entonces escuchándolo a Matías Maderna. Bueno, yo quería compartir pantalla, no sé si se puede. ¿Hacen el Zoom vos? Sí. Dime tu nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo figuras? Rosendo Martín. Mientras te habilitan, aprovecho que me agradecía a Vanessa y a Rosendo por la invitación Gracias. al Colegio de la Abogacía. ¿Y Isabel? No, acá no la veo. Acá me dice que está compartiendo. No. Como anfitrión debería de poder. Creo que la ventana que tenés abierta también. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Bueno. ¿Está bien? Sí, ahí se ve. Bueno. Yo soy Matías Maderna, todos me conocen como Reco porque hago videos para internet, para YouTube, y esta es la primera vez que doy una charla presencial, así que si me equivoco, no lo puedo editar. En este taller vamos a ver qué es el trading, la parte de los conceptos y los derivados que hay del trading. El trading es un trabajo hoy en día que consiste en generar una ganancia entre la compra y la venta de un activo financiero, ya sea una criptomoneda, un bono, una acción, un índice, o una materia prima o lo que sea. Hoy en día se puede hacer trading de muchas maneras. Se puede hacer en la bolsa argentina, se puede hacer online en una exchange, que sería de criptomonedas, y en un montón de plataformas que hay por todos lados. Escucha mejor con eso. Bueno, entonces el trading justamente es un trabajo para generar una ganancia entre la compra y la venta de un activo financiero. Esto es un gráfico de trading, si alguna vez vieron alguno ya lo conocerán, y si no, bueno, es este. Las líneas verdes y rojas representan si el precio subió o bajó por cada día. Cada vela, se reconoce como vela cada color, indica un día, representa un día. Y si es verde es porque el precio ese día subió a la hora que inició, y si es rojo es porque ese día el precio bajó. Se puede hacer trading de muchas maneras, ya sea con un análisis técnico, que es reconociendo patrones en el gráfico, y si no con análisis fundamental, que es a través de las noticias que son relevantes para hacer operaciones. Por ejemplo, acá vemos una figura que puede ser graciosa, que es la cabeza de Bart Simpson dada vuelta. Y esta figura se suele formar en el gráfico. Bueno, ahí justo tapa el cartelito. En el otro solo. Cuando hay una bajada muy brusca, por ejemplo, el precio empieza a entrar en rango, esto se dice entrar en rango, y luego cuando rompe el rango hacia arriba, se espera que retome hasta el punto inicial de la figura que se formó, que se conoce como figura chartista. Esta se conoce como figura de Bart Simpson. Después está el análisis fundamental, que es más que nada analizando las noticias, ya sean políticas, a nivel económico del país o mundial, como puede ser el coronavirus. En esa época bajaron todas las bolsas, todas las criptomonedas, todo bajó de precio. Y después tenemos derivados del trading, que puede ser el arbitraje, por ejemplo, que es lo más común de todos, que todo el mundo hoy en día está atrás de esto, que también consiste en generar una ganancia entre la compra y la venta de activo financiero. Generalmente lo hacen con criptomonedas hoy en día, también se puede hacer con bonos, con un montón de cosas, pero es más simple hacerlo a través de criptomonedas. Esto consiste en comprar una criptomoneda en una plataforma, moverlo a otra, o a veces no, y generar una ganancia con la compra y la venta de un activo. Acá a la derecha, por ejemplo, vemos una página, por ejemplo, que se llama CryptoJa,
que se encarga justamente de mostrarte la diferencia que hay de precio entre un activo financiero en diferentes plataformas. Acá, por ejemplo, te indica que si compras en este caso, USDC, que es una criptomoneda, que es el equivalente a $1, la compras en esta plataforma, la mueves a esta otra y podés generar 1.63% entre la compra y la venta haciendo el arbitraje, que sería un derivado de lo que es el trading. Esta es la misma página que también te muestra el mismo precio, el mismo activo en diferentes plataformas, entonces uno puede comprar en una plataforma que está más barato para venderlo en otra que está más caro. Tenés que tener cierto conocimiento porque hay que transferir las criptomonedas, tenés que saber comprar, tenés que estar registrado en un montón de plataformas, y bueno, tenés que tener un conocimiento previo a la hora de hacer este arbitraje. Hay menos riesgo a la hora de hacer arbitraje, hay menos riesgo a la hora de hacer arbitraje que cuando uno hace trading, ya que el precio no suele variar mucho a la hora de hacer esto. Después el arbitraje se puede hacer por plataformas de P2P, que significa persona a persona, que uno estaría comprando criptomonedas a otra persona a través de una exchange o una plataforma dedicada a P2P. Uno puede comprar criptomonedas con su moneda local o bien con una billetera virtual, como puede ser PayPal, por ejemplo, y no sería moneda local, y de esta manera también uno puede comprar y vender criptomonedas online y genera una ganancia entre la compra y la venta, en la misma plataforma o en diferentes plataformas. Acá, bueno, esto lo descargué para que lo vean, que hoy en día ya se contempla el dólar cripto, por ejemplo, en la página de Dólar Hoy, que bueno, muchos deben conocer para ver el precio del dólar, ya se contempla, y bueno, hay un arbitraje siempre disponible, que uno compra en una plataforma y vende en otra este dólar cripto, y genera ganancia. Después, otro derivado más, hay muchos derivados, en este caso traje dos nada más, es el derivado de futuros, que futuros es un derivado del trading que no solamente te deja generar ganancia entre la compra y la venta, ya que operar en futuros, uno no está comprando nada realmente, simplemente está ejecutando un contrato que se puede operar tanto a la alza como a la baja. Y uno puede generar la ganancia de su punto de entrada con este contrato de futuros. A la misma vez tiene una función que se llama apalancamiento, que acá esto lo traje para que lo vean, que por ejemplo tiene un apalancamiento por 10. Esto quiere decir que uno se puede meter a hacer una operación, por ejemplo con $100, y se puede apalancar por 10. Y las ganancias y las pérdidas van a ser multiplicadas por el apalancamiento, que sería 10, por ejemplo. Si uno gana 1%, va a estar ganando 10, si uno pierde 1%, va a estar perdiendo 10%, porque esto te lo multiplica. Y bueno, esto es el concepto de trading y los derivados que traje para que vean. Bueno, gracias Matías. No sé si entre los presentes tiene alguna pregunta puntual del funcionamiento, antes de que entremos a dar la palabra a Javier, que nos va a explicar el marco regulatorio. Si no, continuamos y lo hacemos sobre el final. Bueno. A mí me gustaría saber la diferencia entre trading y arbitraje. Bueno, dejamos que la respondas ahora. Bueno, sí. Es lo mismo, básicamente hacer trading o hacer arbitraje es lo mismo, porque los dos se centran en lo mismo, generar una ganancia entre la compra y la venta. Pero el arbitraje no se hace en la misma, bueno, algunas veces se hace en la misma plataforma, pero generalmente se suele trasladar el activo que uno compra a otra plataforma que esté cotizando un precio mayor. Entonces vos comprás en una plataforma como puede ser Binance y lo vendés en otra como puede ser Lemon, por ejemplo, y vos generas una ganancia entre la compra y la venta trasladando la moneda. Tenés que tener en cuenta un montón de cosas, comisiones que te cobra la red para cuando transferís, y el precio del activo, y que no varíe en el medio mientras lo estás haciendo. Bien, bueno, ahora vamos a volver sobre el final con las cuestiones técnicas, pero vamos a pasar ahora a darle la palabra a Javier, que nos va a explicar un poco el marco regulatorio, si es que tenemos o no, y qué incidencia tenemos también un poco de lo tributario, más allá de que lo vamos a abordar con Miguel sobre el final. Bueno, ¿puedo especial el Sí. PowerPoint? Gracias. Bueno, no sé si se escucha bien. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al colegio por la invitación. La verdad que al momento que hablamos con Vanessa y con Luciano por el armado, me tocó un tema que no es tan sencillo, porque este es un tema muy actual, ¿sí? Y tiene la particularidad que es parte de una revolución, la cuarta revolución tecnológica que se abre en el mundo, que lo que ha sucedido a través de todos los estados modernos es que
el avasallamiento de la tecnología y estas nuevas formas de obtener ingresos haya generado que los estados tiendan a tomar distintas estrategias en cuanto a la regulación, ¿sí? A los efectos de comprender en primera medida de qué se trata esto, y después, bueno, interesarse en lo que es la información, lo que es la tributación y, en su caso, la recaudación, como aspectos también relativos al lavado de activos, bueno, a la defensa de la competencia, ¿sí? Todos aspectos que son considerados a nivel mundial y que han trascendido, ¿sí? O desfronterizado hacia la tecnología en los aspectos relacionados con los estados reguladores. Aprovecho para saludarlo a Miguel, que lo tenemos ahí en streaming. Lo bueno que Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perdóname. Estaba devolviendo un saludo. ¿Qué tal? Me va a dar una mano por la naturaleza jurídica de la tributación respecto a la regulación. Ya creo que es conocido por la opinión pública también, por los diarios, el interés del Estado en la recaudación de estos aspectos, de la rentabilidad, ¿sí? De la tenencia de los activos, o si son bienes materiales o inmateriales, si son cosas, todas estas discusiones que tratan, al Estado como primera medida, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, le interesa la recaudación. Todos estos aspectos son manifestaciones de capacidad contributiva, por ende avanzan hacia los aspectos, como decíamos recién, recaudatorios. Yo no voy a tratar eso, se lo dejo a Miguel. Lo que vamos a ver un poco es los aspectos normativos del trading y los criptoactivos, y para eso yo preparé unas diapositivas que tienen que ver con hacer un análisis primero de las normas del derecho comparado, para después adentrarnos en lo que es la regulación o no regulación, esta discusión en nuestro país. Para por lo menos comprender un poco esto antes de arrancar, a mí me gustaría que podamos hacer una clasificación, ¿sí? O una división entre, por lo menos, esto es lo que yo tomé como particular para iniciar, en cuanto a hablar de la adquisición de criptoactivos, ¿sí? O de activos financieros, y por un lado, después, la utilización de estos activos para extinguir obligaciones, ¿sí? Basados en aspectos contractuales. Vi por recomendación de Vanessa la charla del taller, la charla de la vez pasada sobre el pago de honorarios, la compraventa que pasa en el mundo de automóviles, de inmuebles. Hay escrito temas relacionados con las sucesiones, temas relacionados con las ejecuciones de las sentencias, todos aspectos de las consecuencias de cuando una persona es tenedora de un criptoactivo, qué puede hacer con eso que no tenga como principal objetivo generar una rentabilidad en el mercado, ¿sí? No sé si se entiende un poco la distinción. Un mercado regulatorio, por un lado, y por otro lado es qué hacer con ese activo una vez que se utiliza ya dentro de la cotidianidad o del derecho palpable, ¿sí? O de la materialidad en el quehacer diario de cada uno de nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque el análisis se va a centrar primero en la adquisición de estos criptoactivos, en el trading, y después vamos a hacer una especie de conclusión en lo que es el uso cotidiano. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Por eso ya en la diapositiva le puse el derecho comparado. En el mundo lo que ha pasado es que ha habido un crecimiento exponencial de la operativa con activos virtuales, y por ende los reguladores a nivel nacional lo que han hecho es estudiar este fenómeno y definir distintas estrategias, ¿sí? Obviamente estrategias de regulación. Esto es lo que hablo en el mundo, es en la Unión Europea, en Estados Unidos, en África, en Argentina, en Latinoamérica, ¿sí? Ha sido un boom que ha generado distintas estrategias. ¿Cuáles son las formas de regulación que tuvo el derecho, o que tiene el derecho comparado en la actualidad? Se basaron básicamente en una actitud de expectativa. Esto tiene que ver con esperar la evolución, ¿sí? de esta actividad, y después que el Estado regule, ¿sí? Como consecuencia de eso. Comúnmente pasa eso en el mundo, ¿no? Que siempre el derecho llega después a la actividad humana, ¿sí? Las normas regulan después el conjunto de actos de nosotros mismos. Después, una estrategia de protección, tanto al consumidor como al control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿sí? Eso particularmente se en la Unión Europea. Una adaptación de los sistemas jurídicos a las formas de incorporar los activos virtuales. Y por último, la prohibición de circulación de activos virtuales
en los territorios. Yo ahí les puse, por ejemplo, en el caso de prohibición, el caso de Argelia, de Bolivia, de China, de Marruecos, Egipto y Nepal, como estados que han decidido prohibir la circulación de estos activos, ¿sí? Como una medida más negativa en este aspecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que les traje? Hacia en la especificidad. Respecto a Europa, podemos decir que el Reino Unido publicó una advertencia sobre la inversión en activos virtuales, siendo requerido que todas las empresas de criptoactivos del Reino Unido estén registradas para abordar la prevención del lavado de dinero. ¿Sí? Esto, el Reino Unido fue a nivel mundial uno de los incipientes en la regulación, ¿sí? En empezar a comprender esto y a regular esta actividad. Después, por ejemplo, Suiza aprobó la Ley Federal de Adaptación a la Tecnología para Registros Electrónicos, por lo cual modificó el Código de Obligaciones, la Ley de Ejecución de Deudas y Quiebras, la legislación de Derecho Internacional Privado, la Ley de Servicios Financieros, la Ley de Banca Nacional, la Ley de Banca... ¿Qué hizo Suiza? Dijo, bueno, modifiquemos nuestro derecho privado, ¿sí? Sería nuestro Código Civil y Comercial, hagamos una adaptación a estos activos, ¿sí? Como estrategia, ¿sí? En la regulación. Después tenemos en caso en Latinoamérica, en México, que sancionó en el 2018 y se modificó en el 2021 la ley FinTech, ¿sí? Que es sobre finanzas tecnológicas. Esa ley regula, entre otras cosas, las operaciones con activos virtuales. Allá, sobre esa regulación, trabajó el Banco de México, ¿sí? El Banco Central de México, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, que regula el mercado de capitales. Vamos a ver esto. La idea es traerlo desde el exterior a lo local, ¿no? Cómo los distintos entes que tienen competencia en la materia empezaron a regular, ¿sí? Esta ley de finanzas tecnológicas, y hacen una advertencia desde México sobre los riesgos inherentes a la utilización de estos activos virtuales, tanto sea como medios de cambio, como depósitos de valor, o como otra forma de inversión, prohibiendo así a las instituciones financieras del país realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales. Caso que pasó, no me acuerdo, creo que fue este año, cuando, si no recuerdo mal, Banco Galicia, a través de su home banking, ofreció la inversión de criptoactivos, que no lo hacía el banco como entidad financiera, sino a través de una exchange, situación que ese mismo momento generó una comunicación del Banco Central y la CNB respecto a la prohibición. Yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Economía de la Nación, y fue llamativo, pues trabajamos en la Secretaría de Finanzas, tener conocimiento, si bien es una competencia directa de la Secretaría de Finanzas de la Nación, que depende directamente del Ministro de Economía de la Nación, llamó la atención esto, automáticamente se prohibió, ¿sí? Porque ahora vamos a ver cómo está establecido el sistema financiero en la Argentina a través de los distintos mercados. ¿Sí? Te cuento eso para no hacerlo tan frío. Pero esto está ahora bien. Después pasó también en El Salvador, que reconoció el Bitcoin como la primera moneda de curso legal, solo el Bitcoin, ¿sí? Como algo particular, algo que la Argentina lo ha negado, ahora lo vamos a ver también. Y en Estados Unidos, que es obviamente una potencia, y que la Argentina a nivel local mira mucho las normas que regula, ¿sí? La SEC, que es el órgano que regula el mercado de capitales. ¿Qué hizo los Estados Unidos en esta materia? 25 estados aprobaron marcos normativos, ¿sí? Sobre la tecnología blockchain y sobre los smart contracts. Y acá, además de eso, lo importante, por lo menos a mi entender, tiene que ver con que el órgano que regula el mercado de capitales lo que definió es a los criptoactivos como un activo virtual, ¿sí? Y que si cumplen ciertas características, se les va a dar un tratamiento igual a lo que es un activo financiero o un instrumento financiero, como puede ser un título, un bono, una acción. Ahora vamos a ver la clasificación que tenemos en nuestra normativa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? O lo que pretende, porque esto va cambiando prácticamente a diario, es otorgar una naturaleza jurídica para poder encauzar dentro de la normativa vigente y decir, bueno, esto se asemeja a tal instrumento, entonces le vamos a aplicar el peso de la ley respecto a nuestro mercado, ¿sí? Ahora vamos a ver bien
¿Por qué? Porque en Estados Unidos se hace este órgano, la SEC, hace una diferenciación entre aquellos activos que se adquieren para obtener un beneficio, o sea, una renta, de los activos que son utilizados como un vehículo para adquirir un bien o un servicio. Hace esta distinción y le da un tratamiento, obviamente intentando buscar su naturaleza jurídica, que es lo que está hoy discutido. Bien. Vamos ahora ya rápidamente a qué pasa en nuestro país. Nuestro país tuvo uno de los primeros antecedentes normativos, fue a través de la UIF, ¿sí? La Unidad de Información Financiera, ya por el año 2014, que estableció una definición sobre monedas virtuales, ¿sí? Dijo que era una representación digital de valor, que puede ser objeto de comercio digital, y cuyas funciones son la de construir un medio de intercambio y una unidad de cuenta y una reserva de valor, pero que no tiene curso legal, ni se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. En este sentido, dijo la UIF, las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. Ahí que hizo la UIF una distinción entre moneda, la famosa moneda de curso legal, el dinero en papel que conocemos nosotros, la moneda digital, que son las transferencias de home banking, ¿sí? El famoso del dinero electrónico, y este dinero, ¿sí? Virtual, que puede ser representado como una moneda virtual respecto a estos criptoactivos. ¿Sí? Esto fue una de las primeras antecedentes. Después tenemos otro que para mí fue uno de los más importantes, porque conjugó una comunicación que hizo el Banco Central de la República Argentina con la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina como el regulador, ¿sí? Del mercado financiero, ¿sí? Del mercado cambiario, y la CNB como regulador del mercado de capitales, que tanto mercado cambiario como mercado de capitales conforman lo que es el sistema financiero argentino, ¿sí? Este sistema, ahora lo vamos a ver, está regulado por estos dos organismos. ¿Qué tuvieron que hacer en el año 2021? Salir a hacer una aclaración, atento, como decía Matías, el auge de esto, y esclarecer ciertos puntos, porque la Argentina todavía no había tomado, como se dice, el toro por las astas en cuanto a la regulación, ¿sí? En aquel momento. Esto es 2021, no fue hace mucho, que dijeron estos dos organismos en conjunto, hablaron que, bueno, una definición de criptoactivos, aclararon que estos criptoactivos no son emitidos, ¿sí? Ni respaldados por un banco central, que su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria, ¿sí? Un poco hablando de esto, si yo con un criptoactivo quiero pagar un bien, comprar un bien o un servicio, en este caso los honorarios profesionales, comprar un auto o un inmueble, bueno, tengan en cuenta que no es, dijo el banco con el Banco Central, ¿no? Que el banco es la entidad financiera que regula los demás bancos en el país, ¿sí? En conjunto, dijeron, bueno, esto, ojo que quien cancela una deuda, por ejemplo, no significa que sea, con la contraparte esté obligada a aceptarlo como medio de pago, ¿sí? Cancelatorio. Después, ¿qué dijo como características este comunicado? Ojo que estos criptoactivos tienen elevada volatilidad, ojo con el fraude, ojo con la falta de transparencia, ojo con el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Dio como un comunicado, como una alerta, ¿sí? Un poco para, bueno, empezar a esclarecer, ¿sí? Lo que estaba pasando dentro del mercado. ¿Sí? Pero obviamente no con un rango legal, ¿sí? Esto no es una ley, sino es una norma inferior a las leyes, que es en un comunicado interno que justamente se dio entre estos dos órganos. Seguimos. ¿Quién aparece acá? Recién yo les hablaba del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Vamos a hablar un poquito de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Valores es el órgano que regula, ¿sí? El mercado de capitales. Este mercado de capitales es donde conviven, ¿sí? Emisor e inversor, ¿sí? A través de instrumentos financieros, a través de vehículos financieros, ¿sí? Un inversor, por ejemplo, Matías sabe bien, es una persona que es superavitaria, tiene dinero por demás, ¿sí? Y ese dinero tiene
el interés de invertirlo a través del mercado de capitales. Eso sí está regulado en nuestro país, a través de la compra de un instrumento, o sea, este vehículo que hace que el sobrante que tengo yo como inversor le sirva a él como financiamiento, por ejemplo, de un proyecto, eso se canaliza a través de un instrumento. ¿Qué hace esta CNB? Regula esto, ¿sí? Esto lo hace a través de una ley de mercado de capitales, ahora la vamos a ver. Tiene ciertos principios, pero para que ingrese dentro del mercado se tiene que dar la particularidad que ese instrumento tiene que ser un valor negociable sumado a una oferta pública que garantice la transparencia, ¿sí? En pos de una competencia sana entre estos participantes, y para evitar el fraude, ¿sí? Y la disvaliosidad que hay en aquellos inversores que por ahí no tienen conocimiento dentro de este mercado, ¿sí? Yo, para hacerlo un poco más rápido, después, si quieren, les pasamos el PowerPoint. Entonces, la CNB regula. ¿Qué regula? El mercado de capitales. Yo les decía hoy, este mercado de capitales, junto con el mercado bancario, que lo regula el Banco Central, como se ve en la diapositiva al final, son los que integran este mercado financiero, ¿sí? ¿Cómo se compone este mercado de capitales? Se compone de un mercado primario y un mercado secundario. Vamos a verlo acá, que por ahí es más dinámico. El mercado primario es un mercado de financiamiento, de emisión y de colocación. ¿Qué significa esto? Es un poco lo que yo les decía recién. Por un lado estamos los inversores y por otro lado están los emisores. Los emisores son instituciones que pueden ser privadas, ¿sí? Personas humanas, personas jurídicas o instituciones propiamente dichas, públicas. Por ejemplo, el Estado Nacional, provincial o municipal. Puede ser, ahora vamos a ver, bueno, otras instituciones que necesitan financiamiento para proyectos, y ese financiamiento lo obtienen a través de inversores que tienen superávit porque les sobra dinero, para lo cual buscan invertirlo a través de un instrumento para obtener una renta, ¿sí? Entonces ahí tenemos por un lado las unidades superavitarias, por otro las deficitarias, y en el medio tenemos los agentes autorizados por la CNB, que son, estos están establecidos en la ley, pero principalmente son ALICs, que son agentes de liquidación y compensación, que lo que hacen es colocar, ¿sí? Salir a buscar en el mercado ese instrumento para que un emisor se pueda financiar. Algo que es llamativo dentro de lo que es las criptomonedas, porque justamente se habla de la desintermediación, justamente se habla de la desregulación, ¿sí? Pero al Estado le interesa justamente por la falta también que puede ser de información para aquellas personas que no están aptas, ¿sí? Para tener el conocimiento en cuanto al riesgo, ¿sí? De aplicar un dinero en pos de la obtención de una renta. Ese es el mercado primario. Este mercado primario es el que no se lee en los diarios. Vieron que cuando recién Matías empezó con esos gráficos, ¿sí? O vemos que sube el mercado, sube la bolsa, sube un título, sube un bono, sube una acción, baja una acción. Esa información es el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Justamente la liquidez, la cotización y la negociación entre inversores. Ya no hay emisores que buscan financiar proyectos, sino inversores que a través del trading, de la compra y venta de activos, lo que buscan es generar una rentabilidad. Pero ¿qué es lo que nosotros que somos inversores tenemos en este mercado secundario? Vamos a negociar ese valor negociable, justamente, ese instrumento, que uno de nosotros adquirió primeramente en la colocación cuando se emitió para financiar el proyecto. No sé si se entiende. Yo financié un proyecto, me dieron un papelito, ese papelito cuando yo lo quiero vender, una de las características del mercado de capitales es que no tengo que esperar a que se finalice el plazo, sino yo ese papelito lo puedo salir en el mercado secundario, ¿sí? A tradear con él, y él a otro, y él a otro, hasta que se venza en el valor del mercado, en esa cotización que uno ve todos los días. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque esto no se ve en los diarios, y esto le interesa al Estado porque es una forma de financiar proyectos productivos. Le interesa a las empresas, le interesa al Estado Nacional, por ejemplo, son la Secretaría de Finanzas, hacían las licitaciones de emisiones de títulos y de bonos, como mínimo 2 veces por mes, porque el Estado quería captar el sobrante de la liquidez en el mercado a través de la emisión de estos instrumentos, que es justamente esta ida y vuelta de este mercado primario. ¿Bien? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el mundo, entre los que quiere regular, está intentando darle al criptoactivo una naturaleza de valor negociable para que tenga que cumplir con estas formalidades que están reguladas por la ley. ¿Sí? Es una de las corrientes y es uno de los proyectos
que se han presentado, una diputada del Frente de Todos, sobre esta consideración en el Congreso, yo acá lo tengo, después si quieren se los paso por mail, sobre darle esta calidad de valor negociable para introducirlo dentro de este mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Por eso un poco explicar esto. Esta ley es la 26831. ¿Qué hace esta ley? Regula lo que son los sujetos que intervienen, regula los valores negociables que son los instrumentos, tiene principios fundamentales, entre ellos la protección y la prevención de abusos contra los inversores, ¿sí? Algo que es muy importante. Esto también lo defiende o lo garantiza la institución de la defensa del consumidor, que fueron también partícipes en el armado del proyecto, porque por ahí a veces se ve desde el Estado como una mano que regula y tiende a, ¿cómo les puedo decir? No, sería, a ver, es como una mano negra que se mete en la economía, interviene, y esa intervención hace que, por ahí, desaliente, o que el negocio no funciona. Ahora les voy a contar un ejemplo que nos pasó cuando estábamos trabajando allá. Y el Estado tiene muchos beneficios, tiene en cuanto para con los habitantes, ¿no? Y en nuestra temática tiene que ver con la protección del inversor para abrir un mercado que está muy poco utilizado, ¿sí? en nuestro país, en la financiación de estos proyectos. Por eso le interesa al Estado. No solo por la información, no solo por la recaudación, no solo por el lavado de activos y el terrorismo, que es algo importante, que eso lo materializa con la competencia de la UIF, sino también que ese dinero sea capitalizado por esa vía, para que sea por esa vía o sea por el mercado bancario. Vieron que nosotros estamos mucho más acostumbrados a hablar de los bancos, del sistema bancario, estamos acostumbrados a tener una cuenta, no sé, una cuenta corriente, una cuenta sueldo, las tarjetas de crédito, bueno, todo eso que pasa por el mundo del banco. Hay también un mercado de capitales que necesita de fondeo, necesita de inversiones para financiar proyectos, y además tiene un mercado secundario que nos permite a nosotros obtener renta también, ¿sí? Estos dos mercados conviven. A mi entender le falta más información, ¿sí? a la población en sí, respecto a, bueno, trabajemos sobre esto porque al mercado de capitales le sirve también. Esto ha crecido en poco tiempo, yo ahora no tengo las estadísticas, pero en poco tiempo ha crecido un montón con la tecnología. Yo miro a Matías porque es más joven. Con la tecnología, con el trading, con todo esto no tiene frontera, no tiene límite, pero es importante tener conocimiento que el Estado no siempre desalienta, sino también protege al inversor como consumidor, ¿sí? Me adelanto que hay algunas preguntas en el chat que apuntan a esto. Si hay demasiada intervención del Estado o si no. Ahora después si querés. Bien. Cuando redondeamos, ahora seguí al final volvemos a debatir. Bien, ahí un poco es la conclusión y ahora lo debatimos. Porque hoy no hay normativa vigente sobre esto, o no está resuelto. Hay solamente 2 proyectos de ley presentados y no tiene tratamiento, y los proyectos tienden a asimilar, ¿sí? la aplicación de esa ley 26831. Dicen, bueno, démosle una naturaleza. Vieron que nosotros, creo que somos casi todos abogados acá, siempre trabajamos qué es la naturaleza jurídica. Siempre es, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me sirve? ¿A dónde tenemos que ir a estudiar después? Si viene un cliente, ¿qué norma vemos? ¿Qué es lo que no está escrito? ¿Dónde lo tenemos que ir a revisar? Y demás. Bueno, esa naturaleza jurídica dice, bueno, esto que es nuevo, no pasa solamente, por eso yo empecé con el derecho comparado, no pasa en la Argentina solamente, pasa en todo el mundo, pero asimilarlo a un valor negociable, que es lo que viene ahora, es darle un tratamiento de instrumento financiero para que opere en este mercado primario y secundario posteriormente. ¿Qué es esto rápidamente? Este valor negociable es el instrumento financiero, es el producto que se intercambia en este mercado, ¿sí? Inversor, emisor, o entre inversores, lo que va y vuelve es este producto que fue cambiando a lo largo del tiempo. Era cartular en su momento, eso era porque era un cartón con cupones troquelados. Entonces cuando arrancó, cuando alguien te pagaba, suponete, la primera cuota, se cortaba el cartón y se devolvía. Todo esto cambió, imagínense, con los criptoactivos. Hoy se le está buscando la misma naturaleza, pero ¿por qué es importante tenerlo? Porque
esta clasificación de este valor negociable como instrumento financiero difiere según, que esto seguramente lo han escuchado, según el flujo de fondos, si lo que ese instrumento representa una inversión en renta fija o variable, el plazo que tiene, el riesgo que tiene. Hoy les decía los participantes entre emisores e inversores, que lo vimos recién, o la estructura de la emisión tiene que ver con cómo se garantiza ese instrumento, si es por dentro o por fuera del balance, donde vemos ejemplos de por fuera del balance. Yo acá les hice un cuadrito, que son, acá abajo, se ven los fideicomisos financieros, o los fondos de comunes de inversión cerrados, que son por fuera del balance, porque justamente el bien que se extrae del patrimonio para garantizar ese fideicomiso, ¿sí? Es esa estructuración o esa garantía en caso de incumplimiento, ¿sí? Ahí ven que yo les puse como sujetos personas humanas, jurídicas o instituciones públicas, después los emisores, los instrumentos financieros, renta fija, renta variable, todos los ejemplos que son hoy aplicables dentro de este mercado de capitales, ¿sí? Acá, perdón, vuelvo un segundo, si son emitidos por el sector público, si son emitidos por el sector privado, ¿sí? Como para que tengan una clasificación. Y después lo otro que le interesa para darle un tratamiento de instrumento financiero es no solo que sea un valor negociable, sino que también sea característico de una oferta pública. ¿Qué es una oferta pública? Esto también lo define la ley. Y básicamente es la invitación que se hacen a las personas, que son los inversores, ¿sí? Una persona humana, un grupo de inversores, un sector, ¿sí? O un grupo determinado, para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuado por los emisores en este mercado primario, ¿sí? Que buscan financiar un proyecto, por sus tenedores, por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radioeléctricas, telefonía, televisión, cinematografía, afiches, letreros, programas. ¿Qué es esta oferta pública? Es la canalización de cómo es el medio que toma conocimiento el inversor, ¿sí? Para adquirir un instrumento y generar así una inversión. Acá se habla de Internet, ¿sí? Se habla de todos estos medios masivos que dicen, bueno, y esta oferta pública se hace a través de un procedimiento que regula la CNB, que ese procedimiento tiene un nombre que es el documento, ¿sí? Que uno tiene que hacer para realizar una emisión, un valor negociable por oferta pública, se denomina prospecto. Ese prospecto se hace a través de un procedimiento, eso lo autoriza la CNB, que es la que permite que después esté colgado en un home banking, por ejemplo. Miren cuando metemos en una inversión home banking, lo hacemos a través de una exchange o una billetera, todas estas cuestiones, esa oferta pública es la que le da la autorización para poder canalizar por cualquier medio. ¿Por qué es importante esto? Porque la CNB dice, a ver, este instrumento que es renta fija, es variable, a ver la tasa de interés, a ver el plazo, ¿sí? A ver cuál es tu garantía, ¿sí? A ver qué proyecto querés financiar. Habrán visto seguramente en Ciudad de Buenos Aires la cantidad de hoteles 5 estrellas que hay por Puerto Madero, por bueno. Esos proyectos, ¿cómo se financian? ¿Cómo? ¿Cómo se financia un proyecto? Con inversores. Con inversores. A nivel internacional se dice, primero, con fondos propios, ¿no? Si uno tiene plata, no necesita de nadie, no necesita un socio, no necesita nada. Como segunda medida a nivel internacional se dice, si no es con fondos propios, ¿con qué es? Con deuda. Yo me puedo salir a endeudar, no sé, hipoteco mi casa, para generar cualquier tipo de proyecto, ¿eh? Y el tercero, ¿cómo es? A través de inversores. ¿Qué inversores? A través del mercado de capitales, o a través de lo que aparece ahora con los criptoactivos. Esas son las tres modalidades que hay. Yo el otro día tenía una reunión, porque acá quieren desarrollar un hotel en La Plata, y el dueño, que es una cadena, tiene hoteles por la provincia, por la costa, me dice, nosotros todo lo que hicimos, lo hicimos con 20 personas que pusimos plata del bolsillo. ¿Y no sabés que hay un mercado que vos podés financiar proyectos a través de un instrumento con una emisión y que sea una oferta pública y que vos no tengas que depender de un proyecto y diga, bueno, Matías es mi primo, Luciano es, no sé, amigo de un amigo mío, y salir a buscar casa por casa, sino ofrecer al público a nivel nacional o internacional? ¿Qué es lo que mira esa CNB dentro de ese prospecto además? ¿Qué se garantiza y qué proyección tiene en cuanto a la devolución? Y si uno no le puede garantizar, hay sociedades de garantía recíproca,
¿sí? Hay otros agentes que también los autoriza la CNB para poder participar en este mundo. Por eso es muy importante esa regulación, no es que pasa solamente en la Argentina, así se manejan todos los mercados de capitales en el mundo. Por eso la intención de algunos países es hacer que estos criptoactivos tengan naturaleza de valor negociable y requieran de autorización de los sujetos que intervienen, ¿sí? Como emisores, autorización de esta oferta pública para evitar cualquier tipo de fraude. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Avanzamos porque si no me van a matar. A modo de conclusión, antes de la conclusión, les quería contar un ejemplo cortito. ¿Han oído o han escuchado en la televisión el famoso caso de Cositorto? ¿Sí? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno que no sepa? Claro, Soy. prometían inversiones en criptomonedas. Fueron muchísimas personas. Inversiones, no sé si solamente en criptomonedas, me parece. En dólares. Una persona con un grupo de personas que hacían ofrecimientos, inversiones, usted me da la plata a mí, hay una rentabilidad, hay una devolución, bueno, en algún momento empezaron a denunciar. Claro, pero fue multinacional, digamos, en muchos países. Sí, fue por todos lados. Hoy está preso. ¿Quién intervino? La Comisión Nacional de Valores, como ente regulador. ¿Qué hizo? Lo sancionó. Si ustedes, yo ahí tenía un montón de cosas, pero después lo voy achicando antes de venir, pero en la página de la Comisión Nacional de Valores se pueden ver los sumarios, porque tiene esta potestad también, ¿sí? Fiscalizadora, como yo acá tengo la resolución. Esta resolución lo que hizo fue determinar, dice, instruir al sumario Generación SOE, a Universidad del Trading y al señor Leonardo Nelson Cositorto, en su carácter de presidente y único director, ¿sí? Por presunto incumplimiento del artículo tal, de la ley 26831 y de la ley 19550, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Cuál es o sea, le instruyó el sumario y en ese mismo momento le ordenó que deje, ¿sí?, de publicitar las inversiones por cualquier medio. Esto se hizo, no lo cumplieron, porque esto fue un sumario, lo volvieron a intimar y después se generó una denuncia penal que hizo que hoy creo que sigue preso. Por eso es muy importante, y esto nosotros lo veíamos en su momento con reuniones allá en Economía, porque al Estado le cuesta mucho visibilizar todo esto de la protección, ¿sí?, al inversor, la comunicación, el por qué la oferta pública, ese famoso prospecto que tiene, ¿vieron si hicieron una inversión por home banking alguna vez? Que eso es vía sistema bancario, ¿no? Pero por ahí o por algunas, no quiero decir ninguna marca, pero algunas aplicaciones o empresas que hacen inversión en el mercado de capitales, que te mandan una especie de síntesis, ¿sí? O comprar una cuota aparte en fondo de inversión, bueno, dice esto, ojo que esta es la rentabilidad, este es el plazo, bueno, todo eso es lo que obliga a la Comisión Nacional de Valores en ese prospecto para que el público tome conocimiento. ¿Por qué había tanto malestar? Porque cuesta muchísimo generar seguridad en estos ambientes y no se publicita muchas veces lo que se hace, sino que es lo que levantan muchas veces los medios de comunicación, ¿sí? O a veces pega más las prohibiciones, ¿sí?, o el efecto negativo del trasfondo del trabajo que hay, ¿sí?, a través de estos organismos reguladores en pos de garantizar esta protección, ¿sí? Por eso, a modo de conclusión, para ir cerrando, yo lo armé esto así para hacer una especie de conclusión cortita. Dice, si bien las normas vigentes no ofrecen reparos jurídicos que prohíben el trading, ¿no?, esto hablando en criptoactivos, o tornen inválidas las obligaciones asumidas en criptomonedas, es imprescindible la regulación integral, que a contrario censo de lo que se piensa, protege a los participantes, inversores consumidores, además de la prevención del fraude y otras actividades delictivas, la regulación integral también en la tributación, en la promoción de la competencia privada, como en la innovación tecnológica, ¿sí? Este es un derecho en gestación, no solo en nuestro país. Por eso, tal como dice el proverbio, vísteme despacio que estoy apurado, el derecho a nivel mundial se encuentra comprendiendo la cuarta revolución que sin lugar a dudas es de carácter tecnológica y llegó para quedarse.
Sí, esto vísteme que estoy apurado porque, y acá con esto le cierro porque es por ahí un dato de color que está bueno entenderlo. Con el auge de todas estas cuestiones, ¿sí? De las billeteras virtuales, de los exchanges, todo esto, se generó un cimbronazo del mercado, ¿sí? De la aparición de la tecnología contra el sistema bancario, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a andar siempre con los bancos, a hacer la cola, a las fotocopias, a los papeles. La banca digital y posteriormente el uso de la tecnología para las inversiones hizo que haya un descalabro y una competencia en algo que era cautivo. Y la falta de regulación ha hecho que las grandes empresas de tecnología e inversiones y las grandes billeteras que todos tenemos y que le damos al QR cuando vamos a comprar algo, que son las conocidas, han generado puestos de trabajo y áreas específicas con el objetivo de que se le consigan reuniones en las mesas de trabajo para los proyectos de ley, con miedo a que el regulador, que es el Estado, que está en cabeza de los diputados y los senadores, entorpezcan el negocio por el solo hecho de no entender el uso de la tecnología y estos activos que son un boom a nivel mundial. ¿Se entiende? Las empresas dicen, ojo que si regulan algo y entra en vigencia, y esto es obligatorio, porque la ley es obligatoria para todos, ojo que quien regula entienda de qué se trata. Entonces se han armado gerencias, con subgerencias. Ahí nosotros estamos dando una diplomatura virtual que cubrimos todo el cupo ahora, que la vamos a lanzar el primer semestre del año que viene en la Universidad del Este acá en La Plata, que es virtual, con todo un equipo de finanzas de la CNB, del Banco Central, son 12, 14 docentes, agentes de bolsa y todo, y se cubrió el cupo en 2 semanas solamente, que lo lanzamos. ¿Por qué? Porque muchos abogados han empezado a tirar currículum en empresas relacionadas con la tecnología y les piden un mero conocimiento de esto para poder abarcar estos nuevos cargos con el objetivo, fíjense lo que les digo, no es para trabajar de abogados, es para hacer la relación institucional, para poder sentarse en la mesa de trabajo, para poder dar a conocer cuál es el proyecto, hacia dónde va el blockchain, que es la tecnología, hacia dónde va el token, hacia dónde va el criptoactivo, para que el Estado no regule y haga desaparecer el negocio. Entonces les digo, yo acá veo algunos chicos yo de clase y algunos los invité, ya lo han escuchado, pero a mí me interesa esto porque es otra forma de ejercer el derecho, ¿sí? Es algo novedoso, es algo que requiere de idioma, pero nos ha pasado que muchos exalumnos de la facultad se han anotado por esto de, les pedían este conocimiento por estos nuevos trabajos que han aparecido en el sector privado. Pero bueno, creo que me extendí. Perfecto, con tiempo, excelente la disertación, Javier. Ahora vamos a continuar con las preguntas al final. Te adelanto que tenés gente que te comparte y algunos anárquicos de la universidad que están en contra. Y te hemos dejado pasar el chivo, así que con eso está cumplido. Está cumplido. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Y por último, ahora le vamos a dar el espacio a Miguel Giorgio para que nos cuente un poco más desde el aspecto tributario. Miguel, cuando quieras. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, pido disculpas, la verdad, hoy amanecí con la voz así, con lo cual, bueno, por ahí algún gallo Claudio sale así, ándale, ándale. Pero bueno, pido disculpas de antemano. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación al colegio para compartir este espacio. En segundo lugar, felicitar a mis compañeros, a quienes dieron las 2 exposiciones anteriores de manera muy clara, la verdad, muy, muy claro. Y bueno, voy a pasar a compartir. Ustedes díganme si se ve, a ver. No me aparece. Pero a ver, un segundo. Ahí está. Dígame ahí si se ve, por favor. ¿Te veo bien? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, como dijimos, vamos a hablar un poquito del tratamiento impositivo
de los criptoactivos, y llamamos criptoactivos porque tal vez sea la palabra que engloba mejor todo lo que es criptomonedas, monedas digitales, tokens, pero bueno, tal vez a lo largo de la charla tomémoslo como sinónimo, criptoactivo, moneda digital, aunque bueno, no lo sean, ¿sí? También les vengo a decir que si ustedes buscaban que yo les viniera a dar soluciones, lamento desilusionarlos, ¿sí? Como bien dijo Javier recién, todo esto es relativamente nuevo, entonces primero llegan los hechos y luego llegan las regulaciones. Entonces la verdad que todavía estamos en un proceso de normalización, digamos, de estandarización y de legislación que en muchos casos es insuficiente. Empecemos hablando de tal vez el impuesto por excelencia en este país, que es el impuesto a las ganancias. Y rápidamente, hagamos un pequeño repaso. El impuesto a las ganancias aplica, por un lado, para las personas humanas, por el otro lado, para las personas jurídicas, y respecto de las primeras, se basa en lo que es la teoría de la fuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que grava aquellas ganancias que tengan una periodicidad suficiente, una permanencia de la fuente productora y una habilitación de esa fuente, ¿sí? Esto es para no gravar cualquier ganancia esporádica. Más allá de que hay algunos supuestos específicos que la norma toma y dice esto, aunque no cumpla con la teoría de la fuente, va a estar grabado igual. Hay varios ejemplos en la ley, uno de ellos, por ejemplo, los loteos con fines de urbanización, ¿sí? Que por más que yo por única vez lotee un inmueble, bueno, y en X cantidad de parcelas, por más que lo haga una sola vez en mi vida, voy a tener que tributar. Y bueno, aquí es donde se incluyen las monedas digitales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y, sin embargo, para las personas jurídicas aplica lo que se denomina la teoría del balance, ¿sí? Que esto es cualquier renta que obtengan va a estar grabada. Ahora, si vamos a dedicarnos un poquito a lo que es personas humanas, porque en personas jurídicas la verdad que, como decíamos, la teoría del balance graba todo. En personas humanas, la última gran reforma tributaria que tuvo este país, y por gran no me refiero a una valoración positiva o negativa de la reforma, sino a la cantidad de impuestos y de normas que se reformaron, la 27.430, fecha de publicación en el Boletín Oficial 29 de diciembre de 2017, ya está pronta a cumplir 5 años, que bueno, resultó de aplicación ya para el año 2018, incluyó como un resultado grabado a los resultados de la enajenación de distintos valores negociables, distintos activos financieros y de monedas digitales, ¿sí? Entonces aquí es donde decíamos anteriormente que se aparta de la teoría de la fuente, ¿sí? No importa la periodicidad con la que yo tenga rentas derivadas de la enajenación de monedas digitales, va a estar grabada, ¿sí? Así siguió la norma, diciendo que las ganancias que fueran provenientes de enajenación de activos digitales y sean de fuente argentina, ahora vamos a ver el problema que trae esto, se trata de un impuesto cedular, por esto de que sale de la teoría de la fuente, ¿sí? Es un impuesto que cae sobre determinadas actividades, va a estar alcanzado una alícuota del 15% si se trata de instrumentos emitidos en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste, y del 5% si son emitidos en pesos. Vamos a hablar un poquito de este problema de la emisión. ¿Y por qué esta diferencia de tasa? Bueno, porque si es en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste, lo que se terminó diciendo es que no se grava lo que sería la diferencia de cambio o las actualizaciones. Entonces, al grabar en lo que nosotros denominamos moneda dura,
justamente el resultado tal vez es más pequeño, entonces una alícuota más alta. En cambio, los instrumentos en pesos y sin ajuste, como se va a estar grabando lo que sería la inflación o la diferencia de cambio, se aplica una tasa más baja. A su vez, las ganancias de fuente argentina de este tipo de imposición cedular van a tener una deducción especial equivalente al valor del mínimo no imponible, que para este año ronda los 250.000 pesos, ¿sí?, en valor anual total. Y si estas operaciones nos dieran quebranto, es decir, nos dieran pérdida, estaríamos hablando de un quebranto específico. ¿Qué quiere decir esto? Que será un quebranto que solo podremos utilizar contra ganancias de la misma especie, ¿sí? Por su parte, si estuviéramos hablando que se trata de ganancias de fuente extranjera, también va a estar en un impuesto cedular, ¿sí? Algunos autores creen que este impuesto no es cedular, sino que es una imposición de segunda categoría, pero de fuente extranjera. Eso es más una discusión doctrinaria. Lo importante es que va a estar alcanzado igual. ¿A qué alícuota? Bueno, acá alícuota 15%, lo mismo que hablábamos antes. Y en cuanto a si nos da pérdida la operación, el quebranto que surja será doblemente específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se trata de un impuesto cedular, es decir, una tributación particular sobre determinados instrumentos cuyas ganancias solo podrán ser, cuyas pérdidas, perdón, solo podrán ser compensadas contra ganancias de la misma especie, al igual que hablábamos antes en fuente argentina, pero a su vez, por ser de fuente extranjera, solo será computable contra ganancias de la misma especie y de la misma fuente extranjera en este caso. Ahora bien, dicho todo esto, tenemos una falta de definición enorme, porque hasta aquí lo que yo les expliqué parece muy fácil, pero cuando vamos a tratar de liquidar el impuesto sobre estas operaciones, nos surgen un montón de dudas. Por ejemplo, en la norma no se establece un concepto de moneda digital. No está. Si uno lee toda la ley de impuesto a las ganancias, no hay definición de moneda digital. Si va al decreto reglamentario, tampoco. Como sí define otras cosas, por ejemplo, define demás valores el decreto reglamentario, bueno, no está la definición. Y cuando uno está analizando la norma tributaria, tiene que ir al derecho de fondo, si no hay una definición. Bueno, como bien explicó Javier antes, en la norma de fondo no hay una definición de lo que es moneda digital, con lo cual estamos ante una falta de definición en este concepto, que bueno, alguno podría darle un argumento para tratar de decir, yo no sé qué quisieron grabar acá, con lo cual no sé si lo que estoy haciendo está grabado o no, ¿sí? Sería asumir una contingencia, pero bueno, podría ser una postura. Por otro lado, la fuente, recién hablábamos de si la tributación es distinta, si estamos hablando de fuente argentina o de fuente extranjera. Y el artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias define que para monedas digitales la fuente va a estar en el lugar donde está radicado o ubicado el emisor. Que es un experto en esto, nos puede decir dónde está el emisor de un Bitcoin. ¿Dónde está? ¿Está en Argentina? ¿Está en el exterior? ¿Sabemos dónde está? Justamente la emisión de las criptomonedas no centralizada, no hay un único emisor. Entonces, bueno, podría una interpretación que ha dado la doctrina es ir tal vez al criterio general de fuente, que es el lugar donde se producen los hechos, o los actos o las operaciones, ¿sí? Pero bueno, no está claro esto, o tal vez la ley lo aclaró, pero no está claro en la práctica. Después la evaluación. Uno sabe que las monedas, uno si hace transacciones en dólares, por ejemplo, sabe que a las 3 de la tarde cerró la cotización y ya tiene la cotización de ese día. En cambio, en monedas digitales la cotización se da las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no hay una única cotización.
Y por otro lado, la moneda de emisión, porque hablábamos antes, decíamos, una vez que definíamos si era de fuente argentina o de fuente extranjera, por ejemplo, si estábamos hablando de fuente argentina, que la alícuota a aplicar iba a estar en función a la moneda de emisión. Y yo pregunto otra vez, Matías, ¿en qué moneda se emite un Bitcoin? Si vos tenés la respuesta, si tenés, abrí el micrófono y comentalo. Yo te veo muy chiquito acá en el Zoom, pero la verdad es que yo no lo sé. Estás muteado, estás muteado. Ahora sí. Es descentralizado, así que no tiene un precio por defecto. Claro. Es un No Bitcoin. hay una moneda de emisión. Justamente el Bitcoin se emite en Bitcoins. Y el Bitcoin no es una moneda. Incluso, como bien remarcó Javier hace un rato, las criptomonedas no son monedas de curso legal. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos a buscar? Si vamos al 15 o al 5%. Todos estos son cosas que falta que se definan, falta una clarificación por parte de los legisladores. Y bueno, mientras tanto, estamos todos los profesionales aplicando nuestro mejor saber y entender. Así que obviamente puede diferir en cada uno y va a ir en función al criterio profesional. Si pasamos a otro de los impuestos más importantes, impuestos sobre los bienes personales, la verdad que aquí hay distintas posturas, ¿sí?, que se pueden tomar. La primera de ellas es considerarlo no grabado. El impuesto sobre los bienes personales grava los bienes que integran el patrimonio de las personas físicas residentes y los bienes de los no residentes que están en Argentina. Pero luego, una vez que describe el aspecto objetivo y subjetivo, la ley empieza a definir qué bienes son los que están gravados y qué bienes están exentos. Y bueno, como taxativamente no están mencionados los criptoactivos o las criptomonedas, algunos autores opinan que sería un bien no grabado, y algunos autores de muchísimo prestigio, ¿eh? Otra postura es asimilarlo a un título valor y consecuentemente grabarlo, porque los títulos valores sí están definidos en la norma. Y otra postura es tratarlos como si fueran un bien inmaterial, y los bienes inmateriales están exentos. A raíz de esto, la propia FIP, en una consulta interna, en una actuación del año 2019, hace 3 años ya, en un análisis, la verdad que muy fundado, muy bien fundado, uno puede después coincidir o no con la conclusión, pero si uno lo va leyendo, la verdad que esto tiene un hilo conductor y una fundamentación teórica muy fuerte. Está hecho por, entre ellos, Alfredo Parrondo, que es alguien muy reconocido también dentro de la propia FIP, profesor de distintas casas de estudio. ¿Y qué se definió en esa actuación de hace 3 años? Bueno, se explicó los distintos tipos de criptoactivos que había y se definió que las criptomonedas se trataban de un activo intangible, consecuentemente iban a estar exentos, pero que los security tokens, ¿sí?, aquellos en los que, por ejemplo, hoy en día se suele ver empresas nuevas que salen a fondearse y para eso dan un token, o proyectos, como bien decía Javier en el final de su exposición, muchos proyectos nuevos, no tal vez empresas que salen a fondearse, otorgan estos tokens. Bueno, lo que se dijo es que en definitiva lo que está haciendo quien compra ese token es una inversión o está teniendo un crédito, es decir, un derecho en expectativa de obtener un retorno, consecuentemente grabado en el impuesto sobre los bienes personales. Y en referencia a los utility tokens, por ejemplo, pasa mucho, uno verá en los clubes de fútbol de nuestro país, están lanzando los tokens, que uno compra ese token y tal vez tiene acceso a las instalaciones del club, o a adquirir una entrada a menor valor, o una entrada preferencial, un trato preferencial. Lo que se dijo ahí es que en definitiva eso es un derecho de uso, y como tal
no está gravado por la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales. Ahora bien, hace muy poco, en el mes de junio, salió un dictamen de la AFIP, que es el dictamen 2 del 2022, y acá yo voy a dar mi opinión personal. Este dictamen tiene un claro sesgo recaudatorio, ¿sí? En donde cambia absolutamente el criterio de la actuación que se hizo hace 3 años, y basa su fundamento en que hubo un cambio de criterio en la fiscalidad internacional. Y acá vuelvo a decir que para mí los fundamentos son muy endebles, porque lo que menciona el dictamen hace referencia, bueno, al GAFI, ¿sí? Lo que es el organismo contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos a nivel internacional, hace mención a la OCDE, ¿sí? Y a los intercambios de información en lo que es monedas digitales, pero también habla, por ejemplo, del proyecto de ley que surgió hace poco de mercado de capitales, ¿sí? En donde en ese proyecto se busca una definición de moneda digital, pero justamente es un proyecto de ley. También habla de decretos que han tratado lo que es las monedas digitales, pero justamente los decretos los emite, sabemos todos, estamos en un colegio de abogados, el propio Poder Ejecutivo, entonces, y la AFIP depende del Poder Ejecutivo, entonces estaría el Poder Ejecutivo citando a sí mismo para fundamentar una norma, diciendo que la legislación argentina está dándole un tratamiento a los criptoactivos. Después dice que no pueden ser iguales a bienes inmateriales las monedas digitales, porque lo que buscó el legislador cuando eximió los bienes inmateriales era todos aquellos bienes inmateriales en los que había una relación entre el autor y su obra, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, los derechos de intelectuales, ¿sí? De obras literarias, de músicos. Esos bienes son los que, según este dictamen, se trataron de eximir. Y lo que termina diciendo, refiriéndose a la última definición que dio Javier en su exposición de valores negociables de la Ley de Mercado de Capitales, diciendo que esto es un título valor, ¿sí? Y como tal, está grabado, recordarán la filmina anterior, que había 3 posibles alternativas, bueno, lo termina encuadrando dentro de títulos valores, sin explicación, dice que están situados en el país, y esta podríamos llamarla una definición pro-contribuyente. ¿Por qué? Porque la Ley de Bienes Personales define las alícuotas a darle a los bienes en función de su ubicación, castigando a los bienes que están en el exterior. Entonces, bueno, al decir que son bienes en el país, se aplicaría la alícuota más baja. Pero bueno, a lo largo de todo el dictamen no se da un fundamento de por qué los toma dentro del país. Hasta acá vamos bien, mi voz está aguantando, ¿se me va escuchando? Sí, perfecto. Bien, bueno, si nos pusimos de acuerdo con estos 2 impuestos, que tal vez son los más fuertes, veamos rápidamente el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Sí? Acá podemos mencionar rápidamente que no lo que es el trading, la compraventa, como bien explicó Matías, de activos financieros, no está grabado, no está alcanzado por este impuesto. ¿Por qué? Porque no se cumple ni el aspecto objetivo ni el aspecto subjetivo para encuadrar dentro del hecho imponible de la ley de IVA. Esto es, la ley de IVA grava la venta de cosas muebles y las prestaciones y locaciones de servicios, ¿sí? Y la venta de un criptoactivo no encuadra dentro de ninguna de esas dos. Y tampoco se da el aspecto subjetivo que está mencionado en el artículo 4 de la ley, ¿sí? Porque no encuadraría dentro de ese artículo. Si vamos al monotributo, que el monotributo, como bien sabemos, engloba el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, la compraventa de activos digitales no está incluido dentro del monotributo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente
aplica un poco lo mismo que decíamos para el IVA, ¿no? A la venta de cosas muebles y a las locaciones de prestaciones y servicios. Locaciones y o prestaciones de servicios, perdón. Entonces, no está incluido la actividad de compra-venta de activos digitales dentro del monotributo. Y muy importante, si lo tratáramos de encuadrar dentro de una actividad financiera, las actividades financieras están excluidas del monotributo. Entonces, acá tenemos que, si vamos a los dos impuestos que engloba el monotributo, no entra dentro del monotributo, en IVA dijimos que no está alcanzado, consecuentemente vamos a estar siempre alcanzados por el impuesto a las ganancias en su carácter cedular. Y ya apartándonos de los impuestos nacionales, los principales impuestos nacionales que vimos recién, tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos de carácter provincial. ¿Qué grava el impuesto sobre los ingresos brutos? Bueno, grava el ejercicio habitual y oneroso de una actividad en un territorio determinado. Ustedes saben que es un impuesto que aplican las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, acá es donde surgen muchísimas más dudas que en lo que hablábamos de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque no se define qué es la habitualidad, ¿sí? No se define cuánto es, cuándo soy habitualista en comprar y vender activos digitales. Cuando hago una compra y venta, seguro que no. Pero 5, 10, 20, 100, en un mes, en un año, en una semana, ¿cuándo soy habitualista? Está claro que tal vez la onerosidad es de los tres aspectos el más fácil de saber, ¿sí? Pero, por último, ¿cuándo estoy ejerciendo la actividad en el territorio? Si yo tengo un criptoactivo que está en un exchange del exterior, ¿estoy ejerciendo la actividad acá porque yo estoy sentado acá en estos momentos en la provincia de Buenos Aires? ¿O porque el activo está en el exterior, estoy haciendo la actividad en el exterior? Hay algunos dictámenes del fisco de la provincia de Buenos Aires que se inclinó por esta primera postura. No estaba referido a monedas digitales, sino a comercialización de bienes tangibles en el exterior. Y lo que dijo el fisco fue, bueno, usted la actividad la está haciendo, usted está sentado en la provincia de Buenos Aires, con lo cual usted tiene que pagar impuestos por esta actividad, en un criterio que nunca fue aplicado por la mayoría de la doctrina, e incluso en mi caso particular yo he tenido que defender esta situación ante otros fiscos y han dicho que la actividad se ejerce en el exterior. No es que lo han dicho, han validado que la actividad se ejerce en el exterior, pero bueno, el fisco de la provincia de Buenos Aires opinó así. Y otro de los problemas es cuál es la base imponible, porque una de las provincias que sí más, digamos que más reglamentó esto es Córdoba. Hay otras provincias que no reglamentaron nada, no definieron nada en sus códigos fiscales locales, y otras provincias que fueron incorporando, pero bueno, como decíamos, primero llegan los hechos, los actos, las operaciones y después llega la normativa. Entonces, a la larga van a empezar a adecuarse. Habrán escuchado en las noticias que Mendoza comenzó a aceptar el pago de impuestos a través de criptomonedas, ¿sí? A la larga todos van a terminar aceptando porque esto, como decíamos, llegó para quedarse. Pero bueno, Córdoba define un poco más la gravabilidad de la compraventa de criptomonedas, y justamente el problema está en la base imponible, ¿sí? Porque si yo compro una criptomoneda a $1, o vamos a pesos, no importa la moneda, a 100 pesos, y la vendo a 102 pesos, ¿sí? El impuesto a los ingresos brutos grava el ingreso bruto, ¿sí? Que serían los 102. Y si yo le aplico a eso una tasa, que las tasas para estas actividades rondan el 6%, tengo que pagar un impuesto de más de 6 pesos cuando gané 2. El fisco de la provincia de Buenos Aires el año pasado, en una reunión de lo que se denomina comisión de enlace, que son reuniones entre el consejo profesional y el fisco de la provincia, autoridad del fisco,
dijo que no, por supuesto no hay regulación y que debería ser tratado como la venta de un bien más, ¿sí? Con lo cual esto sería muy grave. Córdoba no, por ejemplo, Córdoba ya dijo, no, la base imponible es la diferencia entre lo que compré y lo que vendí, ¿sí? Que es algo mucho más razonable. Y hay otras jurisdicciones, Catamarca, que fueron implementando esto mismo, pero la verdad que todavía está muy verde. Entonces, bueno, como yo les decía al principio de esta exposición, y ya para ir cerrando, la verdad que uno cuando va viendo cada impuesto, no hay un único camino, ¿sí? Y se puede preguntar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde voy? Bueno, yo acá, como la gran mayoría de los que están aquí, todos son abogados, me entenderán, y digo, siempre lo más importante es tener la tranquilidad de estar bien asesorado, ¿sí? Buscar un contador, puede ser también un abogado que se especialice en la parte tributaria, y bueno, no habrá un camino, habrá que elegir uno de estos caminos, obviamente siempre en una decisión fundada, y si nuestro cliente tiene un memo de un profesional, va a estar mucho mejor parado si es que equivocó ese camino o no es el camino que busca el fisco para después defenderse en la parte penal tributaria. Siendo esto, agradeciéndoles este espacio y otra vez pidiéndoles perdón por mi voz, creo que aguantó, creo que llegamos al final, dejamos abierto el espacio y bueno, les agradezco de nuevo. Muy bien, Miguel, muy buena tu exposición. Bueno, como dijimos al iniciar, vamos a dar espacio ahora para las preguntas, tanto las que se han formulado por chat, como las que puedan tener algunos de los aquí presentes. Si les parece, siendo que ya tenemos una escrita, vamos a pasar a leerla. A ver si puedo subir. Nos dice Arián Caviglia, dice: ¿cómo creen que impacte en el futuro si el gobierno americano decide modificar estas leyes? Está haciendo referencia a la incorporación de activos criptos en empresas e instituciones americanas por no cobrar impuestos a ganancias no realizadas. Y después pregunta, ¿y cómo esto afectará a los exchanges, tanto centralizados como descentralizados? Teniendo en cuenta que el propósito de Bitcoin es justamente combatir la tiranía del Estado o gobierno creando un activo inflacionario por el momento hasta ser un activo sin inflación para evitar que los gobiernos les roben a los individuos por medio de inflación, regulaciones, impuestos injustificados, producto de la mala administración o ideología política. No sé si quién quiere responderlo, si Miguel, Javier. Un poco creo que han adelantado opinión. Sí, Miguel, ¿querés hablar un poco de la parte de ganancias? Bueno, a ver, yo creo que está claro que donde haya una renta, los fiscos van a tratar de ir a captarla, ¿sí? Y esto no pasa solo en Argentina. Ustedes, si leyeron las noticias, habrán visto que LinkedIn, Spotify, ¿cómo se llama el otro? Facebook, están todos en países de menor tributación, ¿sí? Por supuesto, no es ilegal, pero buscan todos pagar la menor cantidad de impuestos, y así como los fiscos tratan de que no se les ahueque la base imponible, ¿sí? Por esto que pasa que, bueno, si yo estoy escuchando música a través de Spotify, perdón que estoy mencionando marcas, pero bueno, y estoy en Argentina, lo que dice el fisco es, bueno, la renta se produce en Argentina, con lo cual vení y pagá mi impuesto. Yo creo que, y si lo traemos esto a criptomonedas, es lo mismo. Los fiscos tratan de captar la mayor cantidad de ingresos de alguna manera para solventar el gasto público, que después será una valoración personal en si ese gasto es elevado o no, lo dejo a criterio de cada uno, pero creo que es así, pasa en todos los países del mundo.
Sí, Miguel, y tiene que ver con el criterio de atribución de la renta también, ¿no? De la Sí, renta o del totalmente. tributo, como Totalmente. dentro de la potestad. Bien, veo preguntas, no tengo otra en el chat, sí tengo comentarios, como adelantaba, algunos a favor y otros en contra, no en cuanto a la exposición, que ha sido muy buena, están mandando salutaciones, sino en cuanto a la posibilidad de que se termine grabando, ¿no?, por parte del Estado. Creo que un poco ya lo veníamos desarrollando la opinión, en cuanto a que el sentido de que esté regulado tiene que ver no tanto, o por un lado puede ser la cuestión de tributar y obtener ganancias por parte del fisco, pero también ser un elemento protectorio del inversionista. No sé si quieren agregar algo. Sí, un poco, por eso me vino el ejemplo, o a la cabeza el ejemplo de lo que buscan las empresas hoy, estas gerencias de contratar personas que puedan hacerlos llegar a la mesa de decisión de los proyectos de ley. Tiene que ver con que las empresas ven que inevitablemente se va a regular, porque esto tiene que ver con una discusión que va más allá del derecho, que es propia de la globalización también, ¿no? Si la globalización ha hecho que los estados de derecho pierdan pesos, ¿sí?, pierdan esa soberanía, y los entes nacionales o las tecnologías hagan que sea transfronterizo. Donde un poco lo que decía Miguel es, bueno, ¿qué pasa con la territorialidad? ¿Qué pasa con dónde está la fuente que genera la renta? Siempre esa atribución para aplicar la norma vigente, el Estado la necesita para dictar una norma y hacerla obligatoria y ejecutarla, y fiscalizar, y verificar, y recaudar. Como todo Estado de Derecho requiere una regulación. Yo creo que la regulación es inevitable. No toda regulación es mala, porque esto antes, cuando empezó esta discusión a nivel mundial, ¿esto se regula o no se regula? Hoy ya ese tema quedó zanjado, se avanzó, porque ahora se habla de regulación. Regulación mínima, si quieren, media o total sobre el tema. Por eso veíamos países que han determinado una prohibición, ¿sí?, en cuanto a los activos, a las transmisiones de activos financieros, o de activos criptoactivos, mejor dicho. Pero yo creo que creo no, a nivel mundial se habla de que la discusión de regulación ya quedó fuera de sí. Ahora es cómo es esa regulación. Por eso a las empresas les interesa que el Estado, más conociendo al nuestro, que no entorpezca el negocio, ¿no? Bien, yo tengo una también para hacerles una pregunta, más que nada para Javier y para Miguel. Tenemos una para vos, Matías, que te hicieron en el chat. Si esto se consolida, que los fiscos avancen en regular o grabar la compra y venta de criptoactivos, ¿cómo se imaginan que van a poder hacer para controlar, si no parte del sujeto, a partir de la propia declaración, cómo va a poder hacer el fisco en avanzar en el control y la imposición? Porque un poco de lo que tiene esto es que no está regulado y no hay intercambio de datos, como puede ocurrir cuando uno tiene una renta en el extranjero, y a partir de que los estados intercambian información, se hace público y lo pueden perseguir localmente. Pero Sí. como en el caso del criptoactivo, ¿cómo puede llegar a darse si yo no soy el que declara o el que reconoce tenerlo? Ahí, déjame que... perdón, Javier, dale, Javier. No. Dale, que venía como... A ver, ahí no es muy distinto al que tiene una cuenta en cualquier otro país del exterior que no tiene criptoactivos, sino que tiene bonos o dinero y no lo declara, ¿sí? El no declarar un criptoactivo. Obviamente se expone a ciertos riesgos. Ahora bien, por ejemplo, la FIP en el año 2019 dictó una normativa que obliga a los exchanges locales, por supuesto, porque no puede obligar a los del exterior, no tiene potestad, para informar las operaciones y los saldos mensuales de los titulares de cuentas, ¿sí? Esto a la larga, así como los países intercambian información financiera sobre, llamémoslo, papeles tradicionales, va a estar terminando incluido en mi opinión, en el intercambio de información. Entonces, tarde o temprano van a ir hacia eso, un poco lo que decíamos el GAFI, ¿sí? Por ahí no tanto a nivel buscando lo tributario, sino
la prevención del lavado de dinero y la prevención de la financiación del terrorismo, y lo tributario va atrás, enseguida se le enchufa. Entonces, en mi opinión, tarde o temprano, los intercambios de información, o sea, cada país va a estar regulando sus propios exchanges, y luego esa información va a estar compartida con el resto de los países en la medida que haya, por supuesto, acuerdos de intercambio de información. Bien, claro. Sí, Miguel, y un poco esos acuerdos también relacionados de dónde están los sujetos ubicados, dónde está la exchange, porque yo leía que en algunos países están intentando que todos estos organismos reguladores del mercado, entendiendo que esto es un valor negociable, ¿no?, puedan ir a buscar al emisor, al inversor, o a la billetera, o a la casa de cambio, ¿sí?, al lugar donde están. En algún lado están. Entonces dice, bueno, pero transfirió de un país a otro, bueno, cada uno se encarga de su territorio, fiscalizar y verificar desde ahí, con no solo un aspecto tributario, sino aspecto general. Por eso, un poco, antes de que tome la palabra Luciano de nuevo, yo creo que la regulación es, ya ese tema no se discute más. El tema es si es mínima o no, y después el tema de entender que en estos estados de derecho modernos, por eso, salvo que estemos en contra del Estado y que digamos el mundo globalizado no necesita más, porque ya las culturas trascendieron las fronteras, se deje liberado. Pero esto, le digo porque un poco, yo doy clase de políticas públicas, y hay teorías y hay doctrinas que hablan de esto. La globalización vino a dejar de lado al Estado como principal protagonista. Pero me parece que falta un tiempo que, como dice uno de los dueños del Mercado Libre, la pandemia hizo que las transacciones a nivel digital se hayan crecido, hayan avanzado 30 o 35 años más de lo que se esperaba. Eso fue el producto de la pandemia. Entonces, generó una externalidad positiva en ese caso, pero falta, y no es, a mí me interesa, parezco que soy pro Estado, ¿no? Pero falta, no es una carencia del Estado argentino. Por eso también la FIP, cuando regula creo que es la disposición 2 del 22 de ahora de junio, toma antecedentes a nivel internacional. Por eso yo les hablaba de Estados Unidos, la SEC, ¿sí?, como órgano regulador, porque la CNB en Argentina mira la SEC. Entonces también esto, para seguir estudiando, para seguir viendo a dónde va, bueno, la internacionalidad también en los idiomas hacen que genere conocimiento. Bueno, hay países pioneros, países de primer mundo, y hacia eso se va. Pero ya hoy no se habla más de no regulación. Bien. Y la última que tengo del chat, antes de abrirle la posibilidad de preguntarle al público presente, es de vuelta de Adrián Cavilla, que no le habíamos satisfecho en lo que respondimos, tenía una pregunta doble. La segunda pregunta era cómo podría afectar el cambio de tributación en Estados Unidos a los exchanges centralizados como a los descentralizados. Y me decía si podía responderla Matías en su opinión. Según mi experiencia, cuando salen noticias que son muy importantes, esto repercute en el precio de los activos. Por ejemplo, cuando en China se prohibieron las criptomonedas, el minado bajó mucho, el precio de las criptomonedas también cayeron, y desde ese punto esa es mi respuesta, pero después a nivel legal no tengo respuesta porque no lo sé. Muy bien. Si ustedes quieren futurismo igual. Sería. Sí, fue un poco de... Sí, por eso... Sí, se busca... la tecnología existe. La criptomoneda es una forma, ¿sí?, dentro de los tokens que hay, que tienen multiplicidades infinito, ¿sí?, y cualquier decisión hace que esto, la cotización interfiera, y obviamente, hablando un poco del ejemplo de Matías, que China haga una restricción sobre este aspecto, deja de lado un mercado con una potencialidad de miles de millones de habitantes, que hace que, sin lugar a dudas, tenga un efecto, ¿sí?, en la cotización. El famoso efecto económico de los impuestos. Bueno, es parte, yo creo que de algo que nos tenemos que acostumbrar a los abogados, no todos, porque esto estaba abierto a todo público, pero nos pasó también con el sistema de presentaciones digitales. Por eso un poco me hizo acordar esto que decía Galperín en una de las notas.
la pandemia generó un avance de 35 años más o menos en operación, de todo tipo, no solo de inversiones, no solo de cancelaciones de obligaciones, sino también de una cuestión cultural y de la vida cotidiana. Así que ya no se puede desconocer y trasciende cualquier tipo de actividad, de operación. Leía que se podían comprar, creo que Flybondi, que dice que se pueden comprar con tokens los pasajes. Ya, bueno, el taller pasado de los honorarios, ya no lo para nadie, esto tapar el sol con la mano, una cuestión de... ¿Y el Estado qué participación tiene? Esa es la realidad. Mayor o menor, por eso les insisto. No se discute qué participación, sino cómo. Porque es tan específico, por suerte está Matías, porque si preguntan todas esas cosas de trading y la tecnología, pero la realidad es que es tan específico que las empresas, que son estas billeteras de exchange, principalmente en la Argentina, dicen, ojo que a ver, el diputado, el senador que lo escribe, o el asesor, por ahí no sabe tecnología, no sabe, nunca compró, nunca invirtió, no sabe que hay un mercado de capitales, no sabe. Entonces esa naturaleza jurídica busca encauzarlo, ir transitándolo a diario en las innovaciones que aparecen. Esa es la realidad, un poco de futurología. Pero... Bien, ¿alguien de los presentes? Yo, Emiliano, sí. Bueno, ¿Querés que te pasemos el...? No sé si se escucha, Sí, no, la vamos a repetir. Sí. Podés decirle, la vamos a repetir. Además, para se escucha perfecto. perfecto. Para que salga después en mi video. Cuando te Es muy interesante, que es radiar hasta la laguna que tenemos en el mundo del positivo y del derecho. Por lo cual, para los que nos gusta, aunque sea curiosidad, la tecnología es sumamente importante. Toda la tecnología de blockchain es revolucionaria para mí, en el mundo. Y hay como dos modelos muy importantes, me parece. Un modelo que es descentralizado, con una contabilidad pública abierta y también descentralizada, sin control estatal, que es Bitcoin. Pero hace unos días nos enteramos que existe la moneda más importante del mundo, que es Ethereum. También era una moneda descentralizada, ¿no? Veríamos todo. Y resulta que tiene un dueño que cambió absolutamente la regla, que cambió el minado, o sea, creó cambió totalmente la forma y filosofía de cómo se crea esa moneda, y en el medio hay cientos de millones de usuarios en el mundo, y muchos en la Argentina, que están totalmente desprotegidos de ese cambio de regla. Entonces, engancho esto con la primera parte de la exposición de Javier, que me pareció maravillosa. Nunca nadie se iba a imaginar que la CNB protege los derechos de los consumidores. Yo por lo menos lo que me he imaginado nunca. Y analizando un poco, realmente no se protege. En la Argentina debe haber millones, tal vez cientos de personas, seguramente cientos de personas o cientos de miles de personas que hasta hace una semana estaban minando Ethereum. Sucedió un evento que se llama Merge, que cambia sustancialmente la forma en que se genera esa criptomoneda. Digo, el derecho ahí, el derecho argentino. Esta es la primera pregunta. Viene alguien a preguntarme, como me pasó, ¿y qué hago yo con mis 8 RIS de minería que me salieron $25.000? No, porque cambié la regla de la televisión. Bien, ¿correcto? Entonces esa pregunta, la verdad contestarla muy complicada. No sé cómo contestar esa pregunta. Entonces, esa para Boa. Y la segunda, para Matías, si puedes indicar qué es este cambio en la tecnología. ¿Qué es este cambio en la tecnología sustancial en Ethereum? Y en general, la última pregunta. ¿Va a haber diferenciación en cómo se regula una moneda totalmente descentralizada, verdaderamente descentralizada, como evidentemente damos cuenta que la única importante es Bitcoin, contra una que tiene un dueño, persona física que vive en un lugar y que sí tiene un lugar, un territorio, y toma la decisión de cambiarte toda la regla del juego porque le pintó, porque dice que es mejor para el medio ambiente o lo que sea? En el medio hay cientos de miles de consumidores que estaban aportando energía y poder de procesamiento para crear un Ethereum, que ya tienen valor cero toda la cantidad en la que invirtieron. Estas cosas están pasando esta semana, junto con la pregunta de que hay cambios de reglas muy importantes en Estados Unidos que pueden cambiar justamente el planeta sobre esta materia. Así que tengo esas 3 preguntas. Sencillo. Sencillo, sí, de acuerdo.
Matías, ¿querés contar vos un poco Arranquemos con la parte tecnología? Bueno, lo que pasó con el Ethereum fue que ya no se puede minar más para que deje de contaminar el medio ambiente. Se supone que ese es el motivo principal por el cual se dejó de minar. Hicieron una migración que ahora, en lugar de minarse, se generan nuevas criptomonedas, nuevos Ethereums, haciendo una especie de staking, que significa como si fuese un plazo fijo tradicional, pero de Ethereums. Si uno tiene 27 Ethereums, que igual es mucho dinero, puede dejarlos trabados para que ayude a la red a generar nuevos Ethereums, nuevos bloques y a validar transacciones que van realizando. Eso fue lo que pasó. Si no venden las placas, planta árboles. No, Para los jueguitos, ¿no? Necesitas para los jueguitos. para los juegos, sí. Para los juegos, sí. Toda la lógica anterior. Sí, no es descentralizado. El Ethereum definitivamente no es descentralizado. Alguien lo decidió. Y el único descentralizado, al parecer, es el Bitcoin, realmente. Y en cuanto a la posibilidad de reclamo, bueno, difícil, ¿no? Muy difícil. Jurisdicción. Tiene competente, sí, sí. ¿Cuál fue tu vinculación jurídica como minero con el administrador de la moneda? Si es que hay administrador, que no, aparentemente no había, así. ¿Qué reclamo hacer? Bueno, pero bueno, Sí, sí. competencia, ¿no? ¿A dónde lo presento? Eventualmente, si lo planteamos ante los tribunales, y eventualmente cómo citar a juicio a quién, digamos. Hoy en día, pero nos pasa no solo con la minería o con los criptoactivos, pasa con todo el mundo globalizado, y ahí adhiero a lo que decía Javier. Hoy en día tenemos problemas, incluso como consumidores, si tenemos algún defecto en los servicios que tenemos diarios, como reclaman en Spotify, en Netflix. Hoy en día, ¿a quién demandar? Digamos, Facebook, cualquier red social, uno quiere traerlo a juicio por un asunto, y ¿cómo lo hace? Digamos, ¿cuál es el ámbito de competencia? ¿Dónde demandar? Bueno, la verdad que de esa no te puedo responder, Emiliano, pero bueno, también el derecho funciona de manera disruptiva y así se generan los avances. Habrá que ver de plantearlo y ver qué te dicen. Abogado que se dé cuenta de cómo hacerlo, se le va a ir muy bien en la vida. Porque son muchas decenas de miles de personas que tenían invertido muchísimo dinero en placas, que lo van a perder a valor cero. De un día para otro, de todo el país, interior del mundo. Los abogados somos igual, por lo general, creativos. Sí. Así que no va a faltar tiempo para que algunos. Hoy o ayer no fue un colega totalmente demandó por el álbum de mundial, así que ¿por qué no vamos a poder encontrar una forma de mandar al administrador de la criptomoneda? Sí, la distinta regulación entre centralizadas y descentralizadas, ¿te ocurre algo? Sí, yo creo que, por eso decía, un poco la lectura de todo lo que va llegando, ¿no? Que también hay mucha cantidad. Un poco el armado de esa diplomatura fue porque, esto les cuento, la experiencia de esto, yo estuve en economía desde diciembre de 2019 hasta junio de 2022. Los mismos funcionarios, me incluyo, teníamos que también leer y hacer cursos sobre la tecnología. Porque eso es lo que yo digo. Porque todo fue un golpe tan grande en la pandemia que generó un montón de cuestiones, cuestiones de sector de poderes, de poder, ¿no? Por eso digo, la aparición de estas empresas, es decir, ojo que yo estoy acá, los bancos dicen, ojo que estoy perdiendo clientes, los encajes a las billeteras virtuales que ahora se levantaron en el Banco Central, todos temas de regulación que fueron atrás de los actos, ¿sí? O las conductas que llegaron muchas, como esto del Banco de Galicia que yo contaba. Eso fue de un momento para otro. Las noticias, bueno, a ver qué les puedo decir. ¿Cuál crees que fue el motivo? O sea, ¿De qué? de por qué cortaron de cuajo la ley de venta de los activos del Banco Galicia. Y por la regulación. Pero La falta de regulación. Sí, por supuesto. Sí. No, porque habían dejado a libre albedrío. Va, creo yo, no es que. Bien. Pero que los teléfonos sonaron para todos lados. Porque aunque parezca mentira, a veces se enteran por el diario. Claro. Como nos pasa a nosotros. Que estás en tu casa, que levantas de la mañana y. Esto es opinión netamente personal, como todo, ¿no? Son sectores de poder.
y es la economía. Y la economía maneja el mundo. Entonces, aparecen empresas que no son entidades financieras, que no están reguladas por un banco central, que vos le mandás un mensajito, te abren una cuenta, podés transferir la famosa, todo lo que fue la planificación del Banco Central con las transferencias 3.0, el famoso CB larga U, CB corta U, para que vos puedas... Bueno, todo eso que se fue haciendo ahora, tuvo, ahora digo los últimos 4 o 5 años, tuvo esa implicancia porque ciertos actores que estaban cómodos en su sillón se vieron como alterados en el día a día por la aparición de esto. Bueno, una billetera virtual, no sé, Mercado Pago, ¿tiene las mismas obligaciones que tiene una entidad financiera? No. Y cumple muchos servicios que tiene, sí, y además vos lo puedes hacer desde tu casa. ¿Y los empleados son parte de comercio? ¿Son parte de bancario? Bueno, no, depende de lo que cobren, digo. No, viste que hay una discusión. Los me dicen, bueno, esto es una entidad financiera, por lo tanto, Bueno. los empleados pertenecen a la entidad. Bueno, es que esto movió el avispero y generó que haya distintos oferentes sobre servicios, sobre un tema muy puntual y a cualquiera. Todo el mundo tiene un celular. Después se habla de otros temas relacionados con la inclusión financiera. En el mundo se dice que 1.700 millones de personas de más de 18 años no están bancarizadas, están fuera del sistema. Entonces, bueno, esa famosa inclusión, esto va por un lado, y por otro lado, cada vez la gente queda fuera de todo esto, ¿no? Cada vez más gente, como hay, por ejemplo, le cuento dentro de la Secretaría de Finanzas de la Nación, hay una Dirección Nacional de Inclusión Financiera, y el secretario de Finanzas es el presidente del Consejo Federal de Inclusión Financiera. Y es lo que se trata en las políticas públicas relativas a las decisiones que toma el gobierno, sentado en yo digo una mesa siempre, porque allá se trabajaba en esta, porque eso es una cuestión del gobierno de turno, con una política pública de una cierta apertura, para tener a todos los sectores, de cómo avanzar con la educación para la gente que está fuera del sistema, y que no sabe lo que es, o sea, vive en un barrio que no tiene cajero, que no tiene banco, que no tiene micro, que no tiene asfalto, y que esto se lleva puesto todos los sistemas, y qué haces con el 30 y pico de personas que salieron al índice ayer, que están por debajo de la pobreza, que cuando se discutía así, bueno, quiero hacer un plan para salir a capacitar esto, que la importancia de que haya del trabajo formal e informal, las cuentas, las transferencias, la información, todo lo que decimos, ¿no? La recaudación, aumentar la base, un poco Miguel está ahí, todo lo que se habla siempre en materia tributaria. ¿Y por dónde empezás cuando hay un problema de la falta de comprensión de la lectura? Vos querés hablar de tecnología y cómo una persona, y tenés un montón estás de peldaños atrás de cómo aplicar, ¿sí?, o implementar una política pública que genere mayor inclusión en materia financiera. Esa es la inclusión. Entonces, yo me acuerdo, pues, como yo doy clase de política pública y he hecho la especialización, yo les decía a los economistas, yo estaba rodeado de economistas, porque salían devastados. Y les decía, bueno, lo bueno es que se discute, por lo menos. Peor es que no sabías por dónde empezar, pero estaba la discusión en la mesa. Por eso trasciende todo tipo de aspectos. Para mí lo más importante es, esto movió el avispero, hay gente que está en un estado de confort que no, aparecieron nuevos oferentes, nuevos participantes, atrás aparecen, como decimos, los gremios, che, yo quiero que sean mis afiliados, yo quiero que... Todo es poder. En el chat sigue la discusión sobre regulación o no regulación, que creo que da para que hagan otra charla. Otro taller, a ver. Otro taller al respecto. Pero Bueno. está abierto, además es futurología también, ¿no? Bueno, ¿alguno más? ¿Los presentes? Bueno, Vanessa, ¿querías? Sí, en el nombre del Colegio de la Abogacía de La Plata les agradezco primero a los participantes, gran cantidad de participantes, a los expositores, a Miguel, gracias Miguel, me doy vuelta para mirarte, que se levantó difónico y la primera conversación que tuvimos fue, no sé si voy a poder. Y la verdad que... Estuve mudo todo el día para Le cuidar la dije, garganta. con Miguel, por favor, y llegamos, y llegó bien. Muchísimas gracias que estuvo ahí en el streaming, y gracias a Matías, a Javier, y bueno, a nuestro colega acá que moderó excelentemente.
Si quieren volver a revisar, va a quedar grabado en el colegio para volver a rever, porque algunas cosas a mí me quedaron pendientes, que digo, las voy a volver a ver para ver, reeditarlas y repensarlas. Así que les agradezco y les pido un aplauso para los expositores. Diego